Estamos analizando descentralización en las propuestas de los principales candidatos presidenciales con Mario Bazán y Gonzalo Alcalde del Foro Nacional Internacional, analistas de Foro Nacional Internacional. Vamos sobre el tema de recursos, que es un tema tan debatido en los últimos tiempos. Alan García en este gobierno decía, no me pidan plata a mí, pídanle a las regiones. Y parecía que la plata iba a las regiones solo en papeles, se daba una vueltita y retornaba, sin haber desembolsado ni un centavo. ¿Qué hacer para cambiar eso? Y si está todo eso en las propuestas. A ver, Gonzalo, empieza, por favor. Sí, me parece que prácticamente todos mencionan el tema y mencionan la gran inequidad que hay al distribuir el canon. ¿Pero solamente se trata de redistribución del canon? En algunos casos se queda ahí la... Kuczynski, por ejemplo, su primer tema es, ¿no?, redistribución del canon, dice, mientras que algunos gobiernos locales reciben el equivalente a 55.000 soles anuales per cápita, 182 distritos reciben apenas un sol. Exactamente. No queda claro en las propuestas cómo se haría la redistribución. Eso es algo que todavía viene... Además es un tema muy... que se puede prestar a bastantes tensiones entre las regiones. Ya de por sí ya hay tensiones. Yo pienso que haría falta más detalle en cómo hacerlo y cómo se definen las necesidades, ¿no? Bueno, es un hecho que muchas cosas en los planes de gobiernos están en la intención de hacer algo, pero falta el cómo. Y precisamente ahí está el kit del asunto, Paco. Sí, mire, hay una lógica del desarrollo sostenible para transformar nuestro capital natural, que pueden ser los recursos minerales, forestales o acuíferos, en capital humano. Porque lo que decimos es, si hoy en día tenemos este capital mineral, por ejemplo, ¿cómo hacemos que en el futuro, extrayendo hoy en día ese capital, cuando ya no esté más, cuando no esté, nos permita seguir creciendo, seguir progresando, seguir desarrollando? La fórmula es transformar o cambiar ese capital, venderlo al mercado, tener ingresos e invertir en capital humano, en capital físico y en capital social. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está amarrando estos recursos a capital físico, netamente infraestructura. No se le permite, bueno, y hay un porcentaje que va también a capital humano a través de las universidades. Pero también se puede decir que necesitamos, ¿no? Carreteras nos hacen falta, colegios nos hacen falta, hospitales también. Exactamente, pero nos falta también gestión. Sin embargo, de esos recursos no se puede destinar dinero a gestión y por eso se retorna entonces muchos de esos recursos al gobierno central. Incapacidad de gasto, que le llaman. Bueno, y lo cual es relativo, porque también la incapacidad puede estar por recursos humanos, por el diseño institucional, y muchas regiones han optado por reformas y modernización de las regiones, pero también a través de sistemas de gestión adecuados, que tampoco se han desarrollado y se han experimentado algunos, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es cierto que existe una disparidad entre lo que tienen algunas regiones con respecto a otras, y ahí se pueden hacer algunas medidas para equilibrar o por lo menos compensar a aquellas que no reciben canon directamente, también hay que viabilizar mecanismos por el cual esos recursos que tienen pueden ser obtenidos con mayor libertad para distintos diseños de política que se hagan desde las regiones y no necesariamente que sea articulado solo infraestructura, que es importante, pero no es lo único importante para lograr una mayor capacidad de gestión. Un sentimiento generalizado en regiones es que no aportan lo suficiente, que tendrían que aportar más hoy día que los precios están en la estratosfera. No se sabe hasta cuándo, con esta desgracia en el Japón, de repente las cosas cambian mucho, pero hasta ahora la China, la India compran nuestros minerales como nunca antes, Gonzalo. Ese es un problema con este tema, que la sostenibilidad. Se habla mucho de que ahora las regiones tienen más recursos porque tienen más recursos que vienen del canon, pero el día en que bajen los precios altísimos que hemos tenido, no ha habido los avances en descentralización fiscal, o sea, que ellos puedan recabar sus propios recursos como para tener una manera de sustituir esa falta. ¿Podrían recabar sus propios recursos? ¿Qué significaría eso? Que una minera, en vez de tributar en Lima, tributara en Ancash, en Ayacucho, en Cajamarca. Eso es algo que está contemplado. Hay que hacer algunos cambios para hacerlo, o sea, pero no son cambios tan difíciles. En muchos casos son cuestiones técnicas dentro de cómo se define el domicilio fiscal de tal empresa o tal otra. Pero a mí se me ocurre, Paco, que pues eso no se va a poder porque la caja fiscal no podría prescindir de tan importantes recursos. Hoy claramente tenemos el dinero que tenemos por minería. Imagínense que eso se quede en regiones.
Bueno, pero se pueden crear sistemas de compensación, es decir, que así como hoy en día todo va al gobierno central y luego se es redistribuido a las regiones, puede recolectarse desde las regiones y buscar también cómo se crean otro tipo de impuestos, fortaleciendo los sistemas regionales para tener mayor sostenibilidad cuando existan menos recursos de extracción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay regiones que ya están poniendo algunas trabas a la inversión en minería, por ejemplo, para negociar con el gobierno central estos sistemas. Están conversando con los empresarios para que cambien sus domicilios fiscales hacia las zonas y se sincerice. Existen algunos mecanismos tributarios también que incentivan la inversión en estas zonas y desarrollan, por ejemplo, los incentivos tributarios para que no paguen impuestos si es que están a cierta altura, ese tipo de cosas, que pueden ser perniciosos en una descentralización fiscal porque tendrían menos recursos. ¿Tú has encontrado que esto está, que alguno de los candidatos recoge este tema o no? No, a nivel de propuestas de política no, es un tema que está en negociación con los gobiernos regionales, pero que está fuera de la agenda propuesta. ¿Cómo estimas que siendo tan importante no haya sido recogido por los candidatos? ¿Desconocimiento, dirías tú, o no hay voluntad política? Yo creo que es un tema sensible. De hecho, sí proponen una mejor distribución, como decía Gonzalo, pero que no está claro cómo la van a implementar, y algunos proponen la descentralización fiscal como gran tema, pero tampoco se desarrolla. Y lamentablemente los planes de gobierno no te llegan a explicar en detalle cómo van a operativizar estas propuestas. Y por otro lado, hay una negociación interna dentro con el Ministerio de Economía a la hora que sean gobierno, que van a tener que ver cómo algunos candados para liberalizar la recaudación y la inversión, el gasto en general, van a poder operativizar. Porque es un hecho que algo hay que hacer para no seguir incrementando el descontento social. Un país que crece como el Perú, como está creciendo el Perú, no puede soportar al mismo tiempo ese grado de descontento increciendo, en vez de, al revés, empezar a contentar a todos. Habrá algo que hacer, Gonzalo. Exactamente, hay que ver varios... un tema que quería mencionar en ese sentido, de que hay que asegurarnos de que haya cambios, es que no está claro en todas estas propuestas quién tendría el liderazgo en el proceso de descentralización. Como mencionó Mario, se habla del Consejo Nacional de Descentralización que fue desactivado. Ya no existe. Toledo lo reabriría, pero los demás no dicen nada. Gana Perú también, sorprendentemente también proponen reactivarlo. No queda claro quién estaría a cargo. Y en los otros no está claro si se esperaría que el presidente de la República, que el presidente del Consejo de Ministros, algún nuevo ministerio quizá, ¿quién estaría a cargo? ¿Y coincides con Paco o no en que lo que se ha logrado en este gobierno, es decir, una asamblea de presidentes regionales, es decir, una organización de ellos mismos, es mejor a una organización desde el aparato central del gobierno? Es muy valioso, pero yo creo que tiene que haber un interlocutor de alto nivel, por lo menos de nivel ministerial, que se siente en el Consejo de Ministros, que se siente y tenga voz y voto. Voz y voto. No solo mando voz. para decidir, claro. Porque si no puede no pasar nada. Exacto. Bueno, vámonos a la pausa. Al retornar vamos a hablar de ese otro gran tema. ¿Y qué hacemos con 25 regiones? Con 25 regiones, francamente es imposible hacer un desarrollo descentralizado como el que el Perú necesita. ¿Alguno de los candidatos ha propuesto algo en ese sentido? Esto de las macroregiones empieza a caminar, pero ¿para cuándo será? Volvemos.